donde vamos a ver gloria, donde vamos a ver crecimiento, donde vamos a ver desarrollo, donde vamos a ver aumento, donde vamos a ver madurez, donde vamos a ver los frutos y los dones del Espíritu, cómo se desarrollan, donde vamos a ver almas convertidas, hijos pródigos que vienen, es decir, vamos a ver crecimiento en medio de la iglesia. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Estáis conmigo? Amén. 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 Gloria a Dios, querido y querida. En esta mañana yo te voy a invitar a que abras la palabra. Te voy a compartir un texto que no es el principal, no va a ser el principal, porque el principal lo vamos a compartir en el Antiguo Testamento. Señor, en esta mañana queremos honrarte una vez más a ti, clamar al Dios del cielo, darte gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración, y pedir una vez más, Padre, de que tú soples con el favor de tu Espíritu y ahora tú traigas tu palabra a nuestro corazón. Deseamos con todo nuestro corazón que esta congregación, como estamos compartiendo, Señor, vaya en aumento, se desarrolle, crezca, sea edificada, consolidada, fundamentada, Señor. Y por eso en esta mañana pedimos que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón. Bendice este tiempo, Señor, bendice cada vida. Señor, bendice mi vida porque necesito que tú seas, Señor, el que uses mi boca, Señor. Glorifícate, derrama de tu misericordia. Está tú con el caído, Señor, con el débil. Padre, levanta tú, Señor, está tú con el enfermo, sana, y que en esta mañana una vez más tu Espíritu Santo nos siga visitando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice ahí, Hechos de los Apóstoles. Ahora iremos a Crónicas, pero quiero compartir contigo, en Hechos de los Apóstoles, hay un texto que quizás te va a recordar lo que hablábamos el domingo pasado conforme a los propósitos que yo te hablaba, y si recuerdas, te hablaba sobre los mejores propósitos. Comenzar el año con propósitos que glorifiquen al Señor. Y quiero en esta mañana hablarte sobre la fidelidad. Y quiero que te centres en esta mañana porque mucho de lo que voy a hablar en esta mañana va a ser lo que vamos a tratar prácticamente en el año y seguidamente. Como hace ya varios años estábamos hablando de ese avanzar de la congregación, alcanzar lo prometido, avanzar, la profecía se cumple, como dijimos el año pasado, avanzar y prepárate. Es decir, hemos venido hablando de ese avanzar. Creo que este año la Iglesia necesita consolidación, edificación, desarrollo de dones espirituales para la eficacia de la Iglesia, para todo lo que quiere el Espíritu. Y voy a empezar a hablarte sobre la edificación. Pero en esta mañana voy a tratar el tema de la fidelidad y para resumirte, quiero decirte que con fidelidad se edifica. Con fidelidad se edifica. Porque la persona que no es fiel huye, da marcha atrás, abandona. Abandona. Por lo tanto, aquel que es fiel y se mantiene fiel es aquel que sigue, es aquel que persevera, es aquel que llega a que los propósitos de Dios se cumplan, porque se mantiene fiel. ¿Me entendéis, hermanos? Por lo tanto, en mi reflexión, bueno, Señor, ¿qué vas a hablar? Con fidelidad se edifica. Con fidelidad tú edificas tu casa, con fidelidad tú edificas tu matrimonio, con fidelidad tú edificas la iglesia. ¿Estáis conmigo? Sí, dice el verso 23 del capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, no sé si te lo he dicho, pero sencillamente por introducción, ¿verdad? Hay algo que daros cuenta, el detalle, ¿verdad? Dice que, si te leo un poquito el contexto, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿verdad? Estamos en ese inicio de la iglesia,
Dice, los que habían sido esparcidos, verso 19 del capítulo 11, dice que hubo con motivo de Esteban, es decir, sabéis que Esteban, ese discípulo del Señor que fue apedreado, ¿verdad? Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice el verso 21, capítulo 11, 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Esa iglesia principal que ya se había creado en Jerusalén, ¿verdad? Dice, y enviaron a Bernabé, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Verso 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Ahí llega Bernabé, el hijo de consolación, ese discípulo, ¿verdad?, compañero del apóstol Pablo, que va a llegar allí a la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se le llamaron a los cristianos, si vas leyendo un poco más abajo, y lo que va a llegar, y cuando va a llegar a aquella preciosa iglesia que estaba comenzando, lo que le va a decir, lo que le va a exhortar, lo que les va a aconsejar, es que permaneciesen fieles al Señor. Amén. Porque quiero deciros algo, hermano, la fidelidad trae bendición a tu vida. Cuando uno es fiel, Dios bendice. La bendición de ser fiel. Amén, hermanos. La bendición de ser fiel. No hay nada más gozoso para el Señor, amén de otras cosas, pero creo que para el Señor ver a sus hijos fieles, Él se goza contigo y conmigo cuando ve que tú permaneces en la batalla, que tú permaneces en la lucha, que tú y yo permanecemos en sus caminos. No hay nada más de confianza que ver a un esposo o una esposa que se mantiene fiel con su pareja. Eso mantiene al matrimonio unido. Bernabé sabiendo esto de que la fidelidad trae la bendición del cielo, exhorta a la iglesia, aconseja a la iglesia a que tengan en su corazón como propósito. Hablábamos el domingo pasado de los propósitos en el corazón. Qué bueno es que tú tengas como propósito en tu corazón. Si quieres añadir esto al domingo pasado, lo añade. Decir, Señor, quiero permanecer fiel. Quiero permanecer fiel en tus caminos. Quiero permanecer fiel en medio de tu iglesia. Porque ser fiel al Señor trae bendición y una vida de abundancia. Y una vida de abundancia. En este año, querida iglesia, hemos hablado sobre la búsqueda de Dios, la llenura del Espíritu, dar a conocer al Señor, sobre la restauración, sobre la oración, sobre la fe, sobre cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos. Hemos hablado sobre las debilidades, sobre las flaquezas, pero sobre todo quiero recordarte que hemos hablado de avanzar. De avanzar. Y si se avanza, la iglesia se edifica. Y cuando se avanza es cuando la iglesia, escúchame bien, es edificada. Y se edifica porque la iglesia se mantiene fiel, porque no se abandona, porque no es infiel, sino porque está permaneciendo fiel a los valores y a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios se agrada de nuestra fidelidad. Escúchame bien, Dios se agrada de nuestra fidelidad. Bendice al fiel, porque el creyente fiel sigue. El creyente fiel avanza, edifica. El creyente fiel ayuda, ama,
sostiene, provee, restaura, abraza. Y lo más importante, no abandona, no da marcha atrás. Se mantiene permanente, fundamentado, creciendo, ayudando y apoyando en la obra del Señor. Aleluya. De todo esto vamos a ir hablando en este año. De edificar, de consolidar a la Iglesia en el fundamento de Cristo, en la palabra, fruto, los dones del Espíritu. Es un año de expansión, es un año de crecimiento, ya que estamos comenzando el año, ¿verdad? Es un año de desarrollo, es un año de que esa palabra se cumpla en medio de nosotros, de que aquellos que queremos, que tenemos sueños de Dios, evidentemente, y el mejor sueño que podemos tener es que la Iglesia crece, que la Iglesia se desarrolla, que es la obra de Cristo, que no mengua, que no hay quien la... que dice su palabra, aún ni el Hades prevalecerá, porque quien la edifica es Cristo, aleluya. Y ahí es donde nosotros vamos a estar, pero para poder edificar, quiero que me escuche bien mi hermano y mi hermana, si tú te sientes identificado con este lugar, con este lugar, quiero que me escuches bien. Para poder edificar con un fundamento sólido y poder avanzar, nos tenemos que plantear permanecer fiel. Porque si no te mantienes fiel, lo primero que vas a hacer es abandonar. Lo mismo que cuando un esposo o una esposa le es infiel a su pareja. Se rompe todo, se da marcha atrás, se abandona, se engaña. Por lo tanto, si tú quieres, si tú pretendes avanzar, edificar, te tienes que mantener fiel. Amén. Fiel. Dice que la fidelidad y la fe van de la mano. La fidelidad y la fe van de la mano. La persona que es fiel y tiene fidelidad en algo, ¿verdad? Tiene fidelidad en alguien o en algo, es porque le profesa fe. Y la persona que tiene fe en alguien o en algo, le es fiel porque le mantiene su fidelidad. Dice el diccionario que fiel es alguien que cumple sus promesas, que cumple los pactos, que cumple la palabra dada, que se mantiene en el lugar adecuado. Y querida Iglesia, una de las características que mantiene, como he dicho antes, un matrimonio unido es la fidelidad. El ser fiel a tu pareja, a tu esposo y a tu esposa, eso mantiene viva la unidad, la confianza, la comunicación. Por eso Dios bendice, sana, restaura y levanta y hace prosperar cuando ve que sus hijos y sus hijas se mantienen fiel a Él. Se mantienen fiel a Él, que no lo cambian por nada ni por nadie, que no lo sustituyen por cualquier tipo de ídolo, que no abandonan sus caminos y se van detrás de modas y de otras cuestiones, que se mantienen fiel a la palabra y no sustituyen la palabra, ni cambian la palabra, ni quieren engañar o sustituir la palabra, sino que se mantienen fiel al poder del Espíritu. Dice la palabra que sin fe no se agrada a Dios. Y sin fe, quiero decirte, mi hermana, que los milagros no ocurren. Se nos escapan. Jesús llegó a aquella ciudad, sabéis, y conociendo el Señor el corazón de aquellos que estaban allí por su incredulidad, dice la palabra que no hizo milagros, por la incredulidad de ellos. Por lo tanto, hermanos, si queremos ver el fluir del Espíritu, si queremos ver los milagros de Dios, las señales de Dios en medio de su iglesia, tenemos que tener fe y nos tenemos que mantener fiel a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es fiel y su fidelidad es para siempre, evidentemente. Dios es fiel. Él no cambia, Él no mengua, Él siempre se mantiene fiel. El corazón de Dios es fiel. Por eso Dios mismo dice que rechazó a Saúl como rey,
porque le fue infiel. Por eso él dice en 1 de Samuel que se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y este era David. Y este era David, porque sabía que en su corazón David se proponía serle fiel a Dios. Aleluya. Serle fiel a Dios. Querida iglesia, la edificación constante viene a través de la fidelidad. Por eso ser fiel a Dios trae bendiciones. Y quiero compartir contigo 3 aspectos de este beneficio tan precioso, tan tremendo, tan espiritual y tan del cielo que es la fidelidad al Señor. Por eso quiero que vengas conmigo y me acompañes a Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28. Yo te voy a leer el texto, ¿verdad? Y ahora iremos mirando algunos versículos en particular. Pero quiero leerte el texto para que tú te des cuenta un poco de cómo se asemeja todo esto, ¿verdad? Y se reunió David, capítulo 28, Primera de Crónicas. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey de sus hijos y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Edificación. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Lo claro que tenía el rey David, que había sido elegido por Dios. No había sido elegido por hombre, no había sido elegido sino por el mismo Dios Todopoderoso. Aunque fue Samuel el que le dijo: mira, tú eres aquel que yo tengo que ungir, él tenía claro que era Dios quien lo había elegido. Era Dios quien te había elegido. Es Dios quien te elige. Es Dios quien te elige. Eso lo tenía claro el mismo rey David. Y hoy quiero hablarte un poquito de eso. Dice el verso 5: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares,
Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y como no quiero ahí leerte más textos que los vamos a ver ahora, acabamos ahí en el verso 20, dice, dijo además David a Salomón, a su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Amén, hermanos. Amén. Voy a intentar de aclararte esto un poquito, de hacerlo sencillo, rápido, escueto, pero también de gozarnos en la palabra y lo que Dios te quiere decir, el Espíritu quiere poner en tu corazón. Lo primero que te quiero decir, hermanos, de que la fidelidad a Dios lleva a tu casa, a tu vida, bendiciones. Trae bendiciones para ti. Si tú eres fiel, Dios te va a bendecir. Es necesario atender, en primer lugar, las direcciones y las orientaciones de Dios. Ser fiel a lo que Él nos está diciendo. Tener un oído sensible a lo que Dios nos está diciendo. Ahí lo puedes ver del verso 2 al verso 4. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermano mío, pueblo mío, yo tenía el propósito, pero dice el verso 3, mas Dios me dijo, es decir, mas Dios me dijo, atento a la voz de Dios, a la dirección de Dios. David se había propuesto que edificar casa, pero él no se empecinó. No se agarró a su deseo, a su propósito, a su visión, a su proyecto y dijo, este proyecto es mío, esto es mío, esto es mi deseo, este es mi sueño. No, dijo, Señor, yo voy a llevar a cabo tu proyecto, tu propósito, tu deseo, lo que tú estás poniendo en mi corazón. No lo que yo quiero, que era un buen deseo edificar casa, pero él no se empecina en su proyecto, queridos hermanos, queridas hermanas. Muchas veces nosotros lo podemos hacer así, muchas veces tú lo puedes hacer así, muchas veces yo lo puedo hacer así, querer hacerlo así. Y tenemos que oír la voz de Dios. Amén. No nos podemos empecinar, obstinar con nuestros pensamientos, con nuestro deseo, con lo que yo veo, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, sino ser sensible a lo que el Espíritu nos está diciendo. Amén. Debemos de ser sensibles a esa voz del Espíritu y estar dispuestos a los cambios. No hay más o que menos nos guste, decirlo así, cambiar. Qué poco nos gusta cambiar. Te digo una cosa, nos gusta cambiar de pintura, nos gusta cambiar de sofá, nos gusta cambiar de cortinas, pero qué poco nos gusta cambiar lo que yo tengo en mi corazón, lo que domina mi mente y lo que yo quiero llevar a cabo. Qué poco nos gustan esos cambios, qué bien estamos en nuestra zona de confort. Los cambios no nos gustan, nos desajustan. Y cuando somos desajustados, esas cosas no son agradables para nosotros. Pero cuando entramos en los cambios de Dios, cuando nos mantenemos fiel a la voz de Dios y llevamos a cabo la voluntad de Dios, Dios bendice de una manera extraordinaria. Aleluya. Dios bendice de una manera extraordinaria. Somos bendecidos. La fidelidad a cumplir la palabra de Dios afirmaría ese trono de Salomón, ¿verdad? Y el versículo 6 y 7 dice, me ha dicho, es decir, el Señor le había dicho a David, Salomón, tu hijo, edificará mi casa y mis atrios, porque a este escogido por hijo, asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis
decretos, aleluya. Es necesario, hermanos, recobrar. Dice ahí el texto, confirmaré si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Mi hermanito, mi hermanita, la palabra de Dios, los fundamentos de la palabra, la solidez de la palabra buena, la palabra que alimenta, la palabra profética más segura que alumbra hasta lo más recóndito de nuestra mente y nuestro corazón. Esa palabra que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más hondo, hasta que discierne los pensamientos, hasta que llega hasta el tuétano de los huesos. Los decretos de Dios, la palabra de Dios. No intentes de descafeinar la palabra. No intentes de quitarle a la palabra lo que Dios te está marcando. Los decretos, los principios, los valores, lo que hoy quieren quitar de en medio, porque cuando nosotros recobramos esos principios, esos valores, le estamos diciendo al Señor: Señor, me mantengo fiel en tu palabra, me mantengo fiel en lo que estás diciendo, me mantengo fiel en tus principios, me mantengo fiel en tus valores, me mantengo fiel en lo que tú estás diciendo, cueste lo que cueste, bendito sea el Señor. Amén. Y cuando uno se mantiene, Dios bendice. Amén. Dios bendice, querido hermano y hermana. Hemos dejado muchas veces de escuchar lo que Dios dice, ¿verdad? La fidelidad a la palabra es algo, hermanos, que va a bendecir de tal manera nuestras vidas que asegura la bendición para nosotros y para nuestras generaciones. Dice el verso 8, dice: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos, la palabra de Dios. Dice: para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Es decir, cuando la familia, lo sabéis, la palabra de Dios está, esa familia es edificada en la palabra y a su tiempo dará resultado. A su tiempo dará resultado. Cuando somos fieles a la palabra, nos aseguramos la bendición de Dios para nosotros y para las próximas generaciones. Aleluya. El poner por obra la palabra de Dios, la bendición no tan solo la recibimos nosotros, sino también nuestros hijos, nuestras hijas y todos los que vienen detrás. Amén, hermanos. En segundo lugar, quiero decirte que la fidelidad a Dios de una manera define, ¿verdad? Define nuestra vida, define nuestro carácter, define o identifica, podríamos decir, identifica cómo somos. Es algo que va a poner en evidencia nuestro testimonio, nuestra fidelidad. La fidelidad a Dios caracteriza a los cristianos. Dice, en otras palabras, dice más o menos quién eres tú. Si eres una persona fiel o no, va a decir quién eres tú. ¿Por qué? Porque el cristiano auténtico reconoce a Dios en cada uno de sus caminos. Dice el verso 9, si tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Reconoce al Dios de tu Padre. Es decir, reconocer, manifestar. Y cuando un judío sabía eso, era manifestar el linaje, de dónde venía realmente. Es decir, cuando tú te identificas con Dios y reconoces a Dios, tú lo que vas a manifestar en tu vida es el señorío de Cristo. Amén. Que Cristo gobierna tu vida. Cuando tú eres un cristiano fiel, te caracterizas por mostrar a Cristo a los demás. La fidelidad dice quién eres tú, cómo te mueves tú, cómo hablas tú, qué dices tú, qué piensas tú. Manifiesta el señorío de Cristo en nuestras vidas. El Señor es
es su dueño. El Señor es su dueño. Cuando tú reconoces a Dios de una manera poderosa, como nosotros, los evangélicos, cuando decimos que reconocemos y recibimos, es Cristo gobernando nuestras vidas. Ya lo decía el apóstol Pablo, se me viene ese texto, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Ya no gobierno yo, ya no gobierno yo, gobierna Cristo en mí, ¿no? Yo soy de Cristo, el Señor es mi dueño. El cristiano que es fiel, que es caracterizado por esa fidelidad a Dios, por ese testimonio, también le sirve con un corazón sincero. Siguiente frase del verso 9 dice, tú, Salomón, hijo mío, reconoce, dice, y sírvele con corazón perfecto. Con corazón perfecto. El cristiano auténtico, fiel, busca y sirve a Dios con todo su corazón. Ese hombre o esa mujer tiene una vida entregada al Señor que le lleva a una vida comprometida, a una vida comprometida, a una vida de servicio, a una vida de entrega. Pero también va a decir que Dios, ahí en el versículo 9, que Dios examina, escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Es decir, ese hombre o esa mujer que se mantiene fiel y conoce que vive Dios en él o en ella y que lo gobierna y que es su soberano y sabe que Dios está, que Dios te examina, que Dios te escudriña y tú por encima de todo lo que vas a vivir es una vida de santidad, es una vida de reconocimiento, de servicio, pero también de santidad, porque has entendido, eres coherente con tu fe y sabe que Dios conoce aún lo más íntimo y oculto y oscuro de tus pensamientos. Por lo tanto, cuando tú eres coherente y has entendido eso, tratas de tener una vida de santidad. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Estáis conmigo? Sí. Testimonio, queridos hermanos, testimonio. Cristiano auténtico tiene conciencia también de su llamado y de su misión. Cuando hay una vida auténtica, una vida fiel al Señor, hay conocimiento y entrega de la obra del Señor. Verso 10 dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido. Mi hermanito o mi hermanita, juntamente conmigo, ten claro que quizás alguien te invitó un día a algún lugar, te hablaron del Señor, fuiste, viniste, estuviste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien te ha elegido, quien te ha llamado, quien te ha escogido, ha sido el Señor. Amén. Ha sido el Señor. No ha sido ni hombres, ni ángeles, ni principados. Ha sido el Señor. Tenemos que tener esa conciencia de que quien nos ha elegido es el Señor. Y quien te ha elegido a ti para cualquier servicio, para cualquier ministerio, para que seas miembro y dé lugar a la iglesia y demás, ha sido el Señor. Los hombres solamente lo que estamos es para verificar aquello que Dios está haciendo y que Dios ha hecho solamente. ¿Quién es el hombre para decir yo elijo, yo unjo, yo tal? No, eso lo hace el Espíritu, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios, querido hermano, querida hermana. No, acércate porque yo te voy a ungir. No, de verdad. Y nosotros creemos en el poder, en el Espíritu, pero no, eso es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. No le quitemos el lugar al Espíritu Santo. No le quitemos el lugar al Espíritu Santo. Por muy afamado y por muy nombre que tengamos y mucha enfermedad. Apostolitis. Yo le llamo la apostolitis, ¿no? Tantos apóstoles que hay por ahí y demás, ¿no? Es el Espíritu Santo. Amén. Él se merece gloria y honra, nada más que Él. Nosotros somos sencillos, personas que Él nos usa, que hoy estamos
y si no somos fieles, mañana no estamos. Hoy estamos y si no somos fieles, mañana no estamos. Es decir, que es el Espíritu Santo. Y tú, querida hermana, que estás aquí en este lugar, tienes que tener presente que es Dios quien te ha elegido. Que es Dios quien te llama. Que es Dios quien te llama. Que es Dios quien te ha elegido. Y que ese Dios tiene una misión para ti. Una misión para ti. Y eso es lo que dice el texto. Mira, pues ahora el Señor te ha elegido para que edifiques. Yo quiero que tú le digas a tu hermana en esta mañana, a tu hermano que tienes a tu lado, hermano mío, hermana mía, estás aquí para edificar la iglesia. Ahí, permitidme esto, que nadie se me enfade, que nadie se me enfade. Hay muchas veces que estamos para juzgar a la iglesia. Creemos que estamos para juzgar a la iglesia, para decir lo bien o lo mal que está la iglesia, ¿no? Y lo primero quien hace eso es porque no se mira. Porque si se mirara seguramente no diría eso. Para criticar a la iglesia. Pero no estamos para eso, dice el Señor que Él nos ha elegido, ¿para qué? Para edificar a la iglesia, amén. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Para edificar a la iglesia, amén. Estamos aquí para edificar la iglesia, aleluya. Amén o no, mi hermano, mi hermana, para edificar la iglesia. Dios te ha elegido para edificar a la iglesia, aleluya. Amén. Qué bueno, hermano. Es Dios quien nos ha mirado con ojos de misericordia para que cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros, para que cumplamos que su palabra sea predicada, que hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad, para bautizar, para discipular, para que su obra sea extendida, sobre todo, hermanos, para que su iglesia sea edificada. Amén, amén, hermanos. Acabo con este tercer punto que quiero compartir contigo, y es que la fidelidad, ¿verdad? A Dios nos ayuda a hacer realidad aquello que Él ha puesto en nuestro corazón. Porque si tú tienes algo en tu corazón, pero no eres fiel, abandonas antes, pues no vas a cumplir lo que tienes que llevar a cabo. Por lo tanto, la fidelidad nos mantiene y la fidelidad nos ayuda a materializar, a que se haga realidad aquello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Amén. Por eso, el verso que leí ahí al final dice: dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Amén, hermanos. Son necesarios 3 principios. Aunque parece que hay 4 o 5, yo te lo voy a resumir en 3 que yo creo que es lo que confluye todo esto, ¿verdad? Aquí se nombra 3 cosas que son importantes para que en esa fidelidad que tú y yo tenemos, ahora podamos llevar a cabo todo aquello que quiere el Señor para nosotros. Lo primero es el ánimo. Lo segundo es el esfuerzo. Y lo tercero es el valor. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda, claro, pero eres tú el que tiene que levantarte, eres tú el que tiene que tomar el coche e ir a visitar, eres tú el que tiene que ir a dar el taller, eres tú el que... Es decir, eres tú el que te tienes que ir a predicar, eres tú, es decir, eso requiere un esfuerzo. Pero también valor porque vivimos en una sociedad, en unos criterios, en unos principios que va totalmente en contra de las cosas de Dios. Por lo tanto, tú en este momento tienes que tener valor a que te abucheen,
a que te empujen, a que te quiten, a que te denuncien, a que... Valor. Tienes que tener valor. De los cobardes no va a ser este tiempo, ¿eh? De los cobardes no va a ser este tiempo es de los valientes. Porque se están dando cosas ya, incluso legales, que como tú vayas en contra de ellas, te ves denunciado, te ves en un juzgado y te ves... O te mantienes fiel o eres infiel. A ver qué vamos a hacer. Por lo tanto, se requiere valor. Se requiere valor. Y aquí hay quien puede hablar ahora de valor. Hay varios marines por aquí, no sé si son marines o no, pero... No, aquí no hay marines, pero hay gente con valor. Hay mucha gente con valor. Hay mucha gente con valor. Hay mucha gente con valor. Creo que esta es una iglesia con valor. Por eso, hermanos y hermanas, hoy queremos las cosas que sin ningún tipo de esfuerzo. Y voy a ir terminando para decirte esto de una manera que yo quiero que tú las recibas de una manera clara. Hoy queremos las cosas sin ningún tipo de esfuerzo, pero todo en la vida se consigue con ánimo y con esfuerzo. El ánimo viene de una relación, hermanos. En el Señor yo creo que el ánimo viene cuando tú tienes una relación cercana, íntima con el Espíritu Santo. Amén. Porque estamos hablando de las cosas eternas. No estamos hablando de las cosas del mundo, de las cosas seculares, donde tú puedes tener más o menos ánimo. Cuando hablamos de las cosas eternas, hay que tener ánimo y ánimo del Espíritu para tú llevarlas a cabo. Y cuando tú tienes ánimo del Espíritu es cuando tú llevas las cosas del Señor hacia adelante y avanza en sus cosas. Por eso el ánimo viene de esa relación que tú tengas con el Espíritu. Y el esfuerzo se produce cuando tú le das el valor necesario a lo que estás haciendo. Hace algunos jueves hablaba yo de la palabra excelencia. Y muchas veces decimos, mira, excelencia, o hay que trabajar con excelencia, hay que hacerlo con excelencia. Cuidado, porque la palabra excelencia va más allá de cualquier tipo de significado solamente de hacerlo bien. La excelencia es que cuando tú ves algo importante para ti, tú le das un valor tal que es algo excelente. Por lo tanto, cuando tú proyectas algo, para eso lo haces con excelencia, pero no porque tú lo hagas excelentemente, sino porque eso requiere excelencia. Lo que quiero decir, que cuando tú le das ese lugar a la obra del Señor, a las cosas del Señor, requieren excelencia. Tú todo lo que hagas para el Señor lo vas a hacer excelentemente. ¿Es importante para ti la iglesia? ¿Es importante para ti la obra de la iglesia? ¿Es importante para ti lo que la iglesia significa, todo su fundamento, toda su solidez, todo aquello que es la obra de Cristo? ¿Es importante para ti? ¿Qué grado de importancia le das tú a las cosas del Señor? Ahí va a ser cuando tú y yo vamos a hacer las cosas de manera excelente. Amén, hermanos. Si la obra te importa, tú te vas a esforzar. Si tus proyectos te importan, tú te vas a esforzar. Si somos fieles, Dios nos acompañará, nos defenderá y estará siempre con nosotros. El Señor te dice, no temas, Él está contigo. Ten valor. Sé un hombre y una mujer valiente en el día de hoy. No temas, querido hermano y hermana, porque el Señor está contigo. Él te acompaña donde quiera que tú vas. No vas solo, no vas sola. Él no abandona a sus hijos. Él está en medio de sus hijos. Él está en medio de su iglesia. Es su iglesia. Es su iglesia. Él no la va a abandonar. Aún dice el Señor que ni el Hades va a prevalecer, es decir, ni el mismo infierno, porque el Señor es quien edifica la iglesia. No temas, mi hermana, mi hermano, no temas la soledad,
No temas el abandono a tu alrededor, no temas quién te deja, no temas si se van, no temas. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Quiero decirte algo, que no es por la multitud de gente cuando las cosas se dan y se llevan a cabo. No, no. Los discípulos fueron 12 y mira hasta dónde ha llegado el Evangelio. ¿Hasta dónde llegó el Evangelio? No te creas que la mayoría siempre tiene razón. Mira lo que le pasó a Josué y a Caleb. Fueron 12 y solamente 2 vieron la gloria de Dios y la mano de Dios sobre ellos. Es decir, mi hermano, mi hermana, tú vas a ver alrededor, no todo el mundo se va a mantener fiel. No todo el mundo se va a mantener. No todo el mundo va a tener valor. No todo el mundo va a tener ánimo. No todo el mundo se va a esforzar. Pero si tú tienes claro, alma, si tú tienes claro que es Dios quien te ha escogido, que es Dios quien te ha elegido, que es Dios quien te ha dado una misión, tú vas a ir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga, porque sabe que Dios está contigo. Aleluya. No hay más. Dios está contigo. Él no te deja, no te desampara, Él te acompaña. Si te mantienes fiel al Señor, vas a ser un hombre, una mujer de Dios llena de ánimo, de esfuerzo y valor. Alguien bendecido, usado por el Espíritu Santo para edificar su iglesia. Aleluya. Quiero concluir y quiero que tú cierres ahora mismo tus ojos y tengas ahí un momento de reflexión. Y acabo con esta conclusión, pero quiero que estés ahí meditando un momento. Un momento, es importante este momento. Porque el mundo reclama a hombres y mujeres que marquen una pauta de vida, que se constituyan en ejemplo. El mundo está mirando el mal testimonio de religiones. Y el mundo quiere ver hombres y mujeres que aunque no acompañen en sus valores, el mundo quiere ver hombres y mujeres que se mantienen fiel a lo que dicen, a lo que creen. Y una forma eficaz de trazar estos derroteros que no solo sean convincentes, sino que traigan impacto a quienes nos rodean, es mediante hombres y mujeres que se mantienen fiel a Dios, que tienen fidelidad. Quienes han crecido espiritualmente, tal como lo registra la Biblia, fueron aquellos que guardaron fidelidad a Dios en todos los órdenes. Daros cuenta, un Noé durante 120 años, edificando, fabricando un arca, un barco, durante 120 años. Burlas, risas, acusaciones, injurias, pero él se mantuvo fiel. Hermanos, es necesario que recuperemos, si la has perdido, que recuperemos esa fidelidad genuina. Esa fidelidad genuina, donde lo sí es sí y el no es no. No hay medias tintas. Donde recuperamos esos valores principales que nos constituyen como cristianos y como creyentes. Donde recuperamos la palabra de Dios. Donde adoramos al Dios de la palabra. Es necesario que haya hombres y mujeres, que haya una iglesia fiel para que el propósito de Dios se cumpla. Una iglesia fiel, y esa fidelidad se tiene cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, no importando el precio que hay que pagar. Si quieres edificar la iglesia, colaborar, ayudar, aportar al crecimiento y desarrollo de la iglesia,
debes de ser fiel. Debes de ser fiel. Debes de ser fiel. Cuando hablamos de la fidelidad, los demonios se asustan y empiezan a gruñir. Pero todo demonio es reprendido en la presencia del Señor, aleluya. Porque hay una iglesia fiel. Hay una iglesia que se mantiene fiel. Hay una iglesia que se mantiene fiel. Una iglesia que quiere. Una iglesia que quiere edificar. Hoy el Señor está aquí, querido hermano y hermana, y te dice que le seas fiel. Que no lo engañes con nadie ni con nada. Él quiere bendecirte. Ser fiel es una bendición. La mano de Dios y todos sus recursos están con aquellos que son fieles. El Espíritu Santo te dice hoy que ser fiel es una bendición. Tenga ahí un momento. Tenga ahí un momento en el Espíritu. Tenga ahí un momento en el Espíritu. Tenga ahí un momento en el Espíritu. Dile, Señor, yo quiero ser fiel. Que no haya ídolos que me engañen y te sea infiel, Señor. Cosas que aún no conozco, que me puedan engañar. No permitas tú, Señor, que te sea infiel. Quita todo ídolo de mi corazón, de mi mente. Yo quiero permanecer fiel, Señor. Quiero permanecer fiel. Habla ahí con el Espíritu un momento. Habla con el Espíritu un momento. Bernabé le recordó a la iglesia, le exhortó a la iglesia que propusieran en su corazón permanecer fiel. Escucha al Espíritu en esta mañana, que te está diciendo, proponte en tu corazón, serme fiel, hija mía, serme fiel, hijo mío. Yo amo y premio la fidelidad. Fiel al Señor, fiel a su obra. Porque los que son fieles edifican la iglesia. Tenga ahí un momento, un minuto. Tú puedas orar y clamar al Espíritu. Oh Señor. Y si le tienes que pedir perdón en esta mañana, hazlo ahí donde estás. Y dile, Señor, quiero pedirte perdón porque te he sido infiel. Porque te engañé, Señor. Porque levanté ídolos en mi corazón. Porque cuando tuve que hablar de ti, no hablé de ti, me escondí, me avergoncé, Señor. Fui infiel. Hablé antes de otras cosas que de ti. En este tiempo se necesita una iglesia fiel, animada, esforzada, valiente, 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 valiente.